Bueno, buenos días, una sonrisa a la persona que tiene a su lado, que hace una semana no lo ve. Gracias, Juli, gracias. Contarles un poquito de nuestra actividad de ayer, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, pero todos aquellos que se vincularon de alguna manera, extraordinario. 150 personas recibieron almuerzo. Le damos gracias a Dios por ello. Las niñas que nos acompañaban decían que lo que más le alegraba el corazón era ver la sonrisa de la gente. O sea, ellas eran felices solo para ver sonreír a las personas que recibían un almuerzo. Entonces le damos gracias al Señor por eso y gracias a usted por vincularse. Hoy vamos a estar hablando de en el valle y en la montaña. Así que si quiere poner ese título, en el valle y en la montaña. En el valle y en la montaña. Los tiempos de sufrimiento, crisis, problemas, cansancio, circunstancias en apariencia fuera de control no son exclusivas de las personas que no han tenido un encuentro con Jesús. Porque a veces tendemos a pensar que los que no han tenido un encuentro con Jesús son a los que la justicia de Dios les ha llegado. No es una manifestación de que Dios esté enojado, es una experiencia que todos vamos a atravesar. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido. Entonces todos los seres humanos vamos a vivir tiempos de valles y tiempos de la cima de la montaña. El problema es que a veces nosotros tendemos a pensar que Dios está con nosotros en la cima, pero en el valle nos ha dejado solos. O sea, cuando las cosas nos están saliendo bien, dice, gloria a Dios. Dios está conmigo, aleluya, sí, qué bendición, un nuevo trabajo, qué bendición, estás sin trabajo, Dios se olvidó de mí, ¿sí? Entonces tendemos a pensar que Dios está con nosotros cuando estamos en la cima de la montaña, pero Dios nos ha olvidado cuando estamos en el valle. ¿Por qué? Porque en ese momento de valles nuestra capacidad de confiar está frágil, porque nosotros tendemos a pensar que solo aquello que percibimos con nuestros sentidos es real. Y en el tiempo de valle a veces nosotros no percibimos la presencia de Dios y por eso nosotros pensamos que nos ha abandonado. Cuando un bebé no percibe con sus ojos o sus oídos a su mamá, aunque su mamá esté muy cerca, llora. Y a veces nosotros, cuando estamos en tiempos de dificultad y no percibimos a Dios cercano, nos asustamos y pensamos que Dios nos ha abandonado. Así lo expresa el salmista, Salmos 10:1. Salmo 10:1 nos dice, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Será que hemos tenido un pensamiento similar al salmista? ¿Por qué te escondes en tiempos de tribulación? El hecho de no ver a Jesús inmediatamente nos trae a nuestra mente, Dios nos abandonó, algo malo estoy haciendo, alguna puerta abrí, algún pecado oculto, algo está pasando, ¿sí? O tendemos a pensar que Dios está ocupado complaciendo los sueños del otro mientras yo estoy en la inmunda, ¿sí? Y le decimos, Dios, o sea, estás allá entretenido con esta persona, cumpliéndole los sueños mientras yo estoy en la dificultad. A veces esos pensamientos se vienen a nuestra mente. O le hacemos preguntas a Dios como, ¿vas a intervenir o no en esta situación? Si no, dime, si no vas a intervenir para ver si yo tomo alguna acción. Si yo con mis fuerzas hago algo. A veces le hacemos esas preguntas al Señor. Salmo 13, versículo 1 al 2 nos dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pensar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? El salmista está preocupado. Bueno, Dios, y entonces tú no vas a hacer nada. Salmo 89, 46. Tenemos al mismo escritor. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás escondido? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? El salmista piensa a veces como nosotros,
que Dios está escondido o está ocupado y nos ha abandonado. Hoy vamos a estar compartiendo algunos consejos que la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro nos dan frente a esta circunstancia. La primera carta de Pedro se escribe para animar al pueblo que estaba en persecución. Animar al pueblo, ese es su objetivo, animar al pueblo que estaba en persecución. Un pueblo que había creído en Jesús como su Salvador estaba siendo perseguido y el apóstol escribe esta carta para animarlos. Y la segunda carta la escribe para alertarlos de algunas enseñanzas que querían hacerlos retroceder en su fe. Porque a veces nosotros, cuando enfrentamos dificultades, cualquier viento nos parece propicio y abandonamos nuestra confianza en Jesús. Vamos a irnos al texto que vamos a estar leyendo, Primera de Pedro 5:10. Agradezco si lo pueden encontrar en su Biblia, anotarlo. Primera de Pedro 5:10, ¿quién lo tiene y me lo quiere compartir, por favor? Que alguien pueda llegar hasta el texto. Muy bien, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no hay duda de que usted y yo vamos a sufrir. O sea, él está diciendo, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, ¿qué nos deja claro el apóstol Pedro aquí? Primero, vamos a experimentar sufrimiento. Mientras estemos en la tierra, usted y yo vamos a experimentar sufrimiento. No para hacer una apología al sufrimiento de, bueno, nos tocó. No, pero es para ser conscientes de que vamos a experimentarlos. Primera de Pedro 4:12 nos dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. O sea que pueden que no sean problemas sencillos, porque dice que estos problemas van a poner que nuestra confianza en Dios en duda. Eso no es nada extraño, es muy común. O sea, lo que hemos creído en el Señor es muy común que enfrentemos pruebas y dificultades. O sea, el apóstol está diciendo, no se sorprendan ante ello, lo vamos a experimentar. Todos los que hemos creído en Jesús vamos a enfrentar grandes retos. Lo segundo que nos quiere decir el apóstol en este texto es, Dios interviene en su creación. Dice, Dios mismo los restaurará. Dios interviene. Él está atento a todo lo que vivimos. Hay un pasaje en la palabra, en Primera de Reyes. El pueblo estaba enfrentando una gran batalla. Y los enemigos dijeron, no se preocupen, que ese Dios de ellos es Dios de montañas. Ese no es Dios de valles. O sea, ese Dios cuando estén en el valle los derrotamos. Porque ellos solo son de un Dios de montaña, o sea, de un Dios de la cima. Cuando Dios escuchó que eso era lo que estaban murmurando, les dijo, un profeta de Dios fue a ver al rey de Israel y les dijo, Dios quiere que sepas lo que ha dicho el rey de Siria. Según este rey, el Dios de Israel solo reina en las montañas y no en el valle. Por eso te dará la victoria sobre este gran ejército sirio. Y así sabrás que Él es el único Dios. Que Dios es Dios de montañas, pero que también es el Dios de valles. Que Dios es el Dios cuando está todo bien, pero también es tu Dios cuando las cosas no están bien. O sea, que Él sigue estando atento al clamor. O sea, si su oído no se ha ensordecido para escuchar nuestro clamor. O sea, Dios sigue atento. Nos dice que Dios mismo nos va a restaurar. Jesús es la fuente de nuestra restauración. A través del amor de Jesús y las experiencias que vivimos, es que Dios nos hace fuertes, firmes y estables. Y dice, me hizo bien haber sido afligido porque entonces aprendí a conocerte.
La aflicción o el sufrimiento, el tiempo de dificultad, crisis, cualquiera que sea que estamos experimentando, si nosotros la vemos desde el amor de Dios y encontramos en Cristo la restauración, nos va a hacer firmes, estables y fuertes. ¿Fuertes en qué nos va a hacer el sufrimiento? En nuestra fe. Una fe que no es por las circunstancias. Una fe que no varía si estoy o no estoy de buen humor, si me está yendo bien o no. Una fe que está fundada en lo que ha hecho Jesús. Cuando nuestra fe está fundada en que, ay, me salió el trabajo, qué bendición, o ay, compré la casa. Cuando nuestra fe está en eso, cuando no esté pasando nada de ello en nuestra vida, no vamos a mirar al Señor. Cuando nosotros vemos la primera iglesia o estos primeros mensajeros de Cristo enfrentaron muchísimas dificultades para llevar al mensaje y mantuvieron su fe. Entonces, fuertes en nuestra fe, firmes en nuestras convicciones. ¿Vamos a seguir creyendo en Dios pase lo que pase? Esa es nuestra pregunta. Como cuando la pareja de casados les hacen la pregunta en la enfermedad, en la escasez, en la pobreza, pero también en la riqueza. ¿Voy a seguir en esto en cualquiera que sea la circunstancia? Es la misma pregunta, convicciones fuertes. ¿Voy a seguir creyendo en Jesús aunque la vida duela? ¿O cómo van a hacer? Entonces, cuando yo veo a Jesús como mi fuente de restauración en medio de la dificultad, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener convicciones fuertes y vamos a ser estables en nuestra manera de vivir. Quiere decir que si algo me salió bien, sigo actuando como corresponde, como Dios quiere que actúe. Y si algo me salió mal, sigo actuando como a Dios le agrada. En algún momento Dios va a intervenir. ¿Le importa a Dios nuestro sufrimiento? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? Dios, ¿te importa por lo que yo estoy pasando? ¿Te importa mi sufrimiento? Dios es un padre. Él comprende nuestro dolor. O sea, no creo que haya un padre que diga, no me importa lo que le esté pasando a mi hijo. Dios es un padre que le importa por lo que usted y yo estemos atravesando. Isaías 63:9 nos dice, cuando ellos sufrían, Él sufría también. Y Él personalmente los rescató. O sea, cuando el pueblo estaba sufriendo, Dios estaba sufriendo con su pueblo. Porque de tal manera nos amó que envió a su único hijo. O sea, Dios nos ama. Éxodo, capítulo 3, versículo 7 nos dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy atento a sus sufrimientos. Dios nos escucha. Nosotros a veces sentimos que Dios no nos está escuchando, pero Dios nos está escuchando, está atento. En cosas tan sencillas, podemos pensar que ayer, mientras nosotros llevábamos un almuerzo, algunas de esas personas pudieron haber hecho una oración a Dios, Señor, ¿nos estás escuchando en medio de nuestra dificultad? Y de pronto llegamos nosotros con, tenemos un almuerzo para ti y decirte que Jesús te ama. Puede ser una respuesta de Dios para la oración de esa persona, porque Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. ¿Podemos ver en el sufrimiento el amor de Dios? No es una experiencia fácil. Y sé que cuando nosotros atravesamos momentos difíciles en nuestra familia, hijos, en la pareja o en nuestra economía, uno dice, ¿podemos ver a Dios en medio de esto? ¿Cómo vemos a Dios en medio de esto? Primera de Pedro 5:6 nos dice, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.
Primera de Pedro 5:6. ¿Qué invitación nos hace Pedro? Humíllate a los pies de Jesús. Para poder ver el amor de Dios en medio de la circunstancia, que tengo que hacer, humillarme a los pies de Jesús. Es importante recordar que en todo lo que vivimos, Dios está con nosotros. Humillarnos es decir, Señor, yo no tengo el control, lo tienes tú. ¿Sabe que el estrés nuestro es la pelea con Dios por saber quién tiene el control? Si usted tiene que hacer una ecuación, estrés, pelea entre Dios y yo por el control. Por eso nos estresamos, porque queremos saber si es Él o soy yo quien tiene el control de la circunstancia. Pero cuando tú y yo decidimos humillarnos es decir, usted tiene el control, ¿cierto? Se lo entrego. Eso no me pertenece. Y confiar que mis tiempos están en sus manos. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ceder el control? ¿Cómo nos podemos humillar para ver el amor de Dios en el sufrimiento? Confiar que Dios es nuestro Padre. Dice, si nosotros somos malos y damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cierto? Y si nosotros pudiéramos tener esa confianza de que lo que está pasando en nuestra vida va a funcionar para bien, cederíamos el control, ¿cierto? Dice, Señor, esto que me está pasando va a funcionar para bien. ¿Cómo? No tengo idea, pero va a funcionar para bien. ¿Sabe qué haríamos usted y yo? Entregaríamos el control. Entonces, nos humillamos. La humillación es confianza. Confiamos en Dios. Confiamos en su amor, confiamos que Él camina con nosotros, confiamos que Él nos carga en esta situación, que no nos ha dejado solos. Depositando toda nuestra ansiedad. Toda nuestra ansiedad. Dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, depositando toda nuestra ansiedad es ir a los pies de Jesús y decirle, esto es lo que me preocupa, Jesús. No hay algo que traiga más tranquilidad al corazón que conversar con alguien. No sé cuántos le pasa que usted conversó con una persona, no solucionó nada, pero se siente más tranquilo. O sea, tiene todas las dificultades igual, pero en su corazón hay tranquilidad. Ahora imagínese que usted y yo podamos llevar todas nuestras ansiedades al Jesús y decirle, esto es lo que me preocupa. Y conversar con Él, depositarle su ansiedad a Él y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Confiar en sus promesas. Dios dijo, Dios hará. Conforme a su voluntad y en su tiempo. Él no miente, Él no se arrepiente, su palabra permanece para siempre. Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho a nuestra vida. Solo que no sigue nuestra ruta. Porque nosotros le hacemos, Dios, yo quiero que cumplas la promesa de esta manera, en este tiempo, en estos años. Dios va a cumplir su palabra en nuestra vida, pero no sigue mi ruta. Sigue su voluntad para nuestra vida y será buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo ver el amor de Dios en mi sufrimiento? Estando alerta. Estando alerta, dice, las Escrituras nos advierten de los engaños sutiles de las tinieblas. ¿Cuál es el engaño de las tinieblas? Que usted y yo perdamos nuestra confianza en Dios en medio del dolor, o en medio de la preocupación, en medio de la ansiedad, debilitar nuestra fe. Que no podamos ver en cada experiencia la mano de Dios. Que usted y yo no podamos ver que Dios nos ama aunque estemos viviendo esto. El consejo del apóstol Pedro es: sed sobrios y velad, porque las tinieblas están buscando atraparte como un león rugiente. Reconocer nosotros en los tiempos de dificultad que Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Es difícil lo que estoy viviendo, pero Dios está conmigo.
En la segunda carta de Pedro, él nos dice cómo aprender a ser sobrios y velar. Nos dice cómo podemos llegar a hacerlo. Nos humillamos, depositamos nuestra confianza, estamos alertas. ¿Cómo estar alertas nosotros de que las tinieblas quieren robar nuestra fe? Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir hasta el 11. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, ¿cómo mantenerme alerta en medio de mi sufrimiento para poder confiar en Dios? Necesitamos tener fe. Lo maravilloso de este ingrediente es que la fe no viene de nosotros, es un regalo de Dios. Dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Dios ha puesto en nuestro corazón esa confianza de poderlo verlo a Él como el fundamento, Jesús como nuestro refugio, Jesús como nuestra ayuda, Jesús como el Mesías, el crucificado, el Dios con nosotros. Él nos ha dado esa capacidad, no es nuestra, Él nos ha dado. Para poder tener, como dice la palabra, la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Nos lo ha dado Dios. Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Ahora Él nos dice, bueno, ya yo te puse el cimiento, que es la fe para que puedas creer en mí, pero ahora te toca un trabajo a ti. ¿Quieres aprender a verme en medio de tus circunstancias? Necesitas agregar cosas a tu fe. ¿Qué cosas necesitamos nosotros agregar a nuestra fe? Virtud. Necesitamos agregar virtud. ¿Y qué es la virtud? Dice, en el griego clásico, arete, que significaba habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos, es decir, valentía. ¿Qué le vamos a agregar nosotros a nuestra fe? Valentía. Valentía para confiar que Dios sigue estando a nuestro lado. Señor, tú estás con nosotros, Padre. Tú estás aquí. Valentía para tomar las decisiones correctas en tiempos difíciles. Contracorriente, valentía para seguir creyendo en medio de las circunstancias. Valentía para confiar en la palabra de Dios cuando no tengo razones. Le voy a agregar a mi fe valentía. Puedo confiar en el Señor. Le voy a agregar conocimiento. El mejor antídoto contra la herejía es un conocimiento maduro de la verdad, decía un escritor. Es decir, conocer a Jesús y su mensaje. Nuestra oración debe ser: Jesús, inspíranos con tu verdad, muéstranos tu verdad, para que podamos conocer a Jesús profundamente y no superficial, para que podamos saber que Él está con nosotros. Es importante también nosotros como papás, los que son padres de familia, esposos, esposas, trabajadores, nosotros necesitamos aprender. Entonces el conocimiento es importante. Mire, en esta semana tuve la oportunidad de conversar con una persona que está en un momento de depresión y de tristeza. La persona se había comunicado con un líder religioso y el líder religioso le dijo que eso le había sobrevenido porque la vez pasada que Dios la había sanado, ella no había dado testimonio de su sanidad. Y tú haces la pregunta: ¿por qué esa persona pudo creer ese mensaje que le dieron? Porque no tenía conocimiento de su Dios. Porque si ella conoce a su Dios, sabe que Dios la ama, independientemente que ella dé gracias o no, Dios la ama. Sabría que su padre no va a hacer ese tipo de cosas a sus hijos. Entonces, el conocimiento es importante para que nosotros sepamos que en la dificultad no es un castigo de Dios. No es que eso te está pasando porque Dios te está castigando. No. Algunas malas decisiones nuestras van a tener consecuencias.
¿sí? Pero no es un castigo de Dios, no es una puerta abierta que le dice a las tinieblas. Muchas circunstancias que enfrentamos en nuestra vida son comunes. Y si hablas con tu vecino te vas a dar cuenta que también está enfrentando luchas o sufrimientos. Entonces es importante a nuestra fe agregarle conocimiento. Conocimiento de quién es Dios, conocimiento de la palabra de Dios. Incluso nosotros aprender, si somos papás, estudiemos cómo ser mejores padres. Los padres de esta generación deben estudiarla. No podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros porque esta población tiene necesidades particulares. Entonces, como papás, tenemos que estudiar. Esposo, tenemos que aprender cómo amar a nuestra esposa. Esposa, tenemos que aprender cómo amar a nuestro esposo. Tenemos que aprender sobre nuestras empresas, sobre nuestro trabajo. Añadir a nuestra fe conocimiento. Primeramente, el conocimiento de Dios. ¿Qué más tenemos que agregar? Dominio propio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo tenemos la capacidad de tener dominio propio. Fue dada por el Espíritu Santo. Podemos disponernos a no seguir en el pecado, a no seguir haciendo la maldad, a no seguir maquinando cosas. Nosotros tenemos eso. Entonces le vamos a decir, tengo la fe que es el fundamento, como si estuviera construyendo una casa. La fe que es el fundamento dada por Dios, el cimiento. Le agregué un poquito de virtud, le agregué virtud. Le estoy agregando conocimiento, le estoy agregando dominio propio. Dominio propio es que usted y yo tenemos la capacidad de decir no, sí. Tenemos la capacidad de poder rendir nuestra vida a Jesús y decirle no es mi voluntad sino la tuya. Si tenemos esa capacidad de no dejarnos controlar por las cosas, porque hay en nosotros dominio propio. Necesitamos agregar, añadir paciencia. La capacidad de perseverar o resistir en las situaciones de sufrimiento o en las situaciones adversas es la paciencia. Usted y yo podemos, con la ayuda de Dios, tener paciencia en medio de nuestras pruebas y saber que Dios actuará en nuestro favor. La paciencia es la que hace que nuestra esperanza sea perdurable. O sea, que nuestra esperanza perdure en el tiempo, la da la paciencia. Yo sé que nosotros estamos en un momento en que nos estresamos. Yo pensaba, yo decía, ¿cómo hacían hace, no sé, 30 años cuando no había teléfono tan rápido como ahora? Uno se estresa si la persona no le ha respondido en los próximos 20 segundos que uno esté marcando, ¿sí? Uno está marcando, no responde, dice, Dios mío, ¿cómo hacían cuando no existía esto? Las personas habían desarrollado confianza y paciencia. Ya responderá. Si no ha llamado es porque todo está bien, ¿sí? Y uno no ha salido el chulito azul y ya pensó en todos los posibles escenarios, ¿no? ¿Está conmigo? En todos los posibles escenarios. O sea, ya pensó la película, ya se hizo la imagen y antes, una semana, 2 semanas sin comunicar, estará bien. No ha llamado, está bien. No ha pasado, no ha salido en el noticiero, está bien, ¿sí? Y nosotros 1 minuto y se acabó el mundo. La paciencia, ¿sí? La paciencia de que Dios está actuando. A mí me encanta el proceso de la semilla, ¿no? No sé si en clase alguna vez lo pusieron a hacer el proceso del frijolito, ¿verdad? Y uno quería poner el frijolito que al día siguiente ya estuviera listo. Entonces esa paciencia de ver cómo ese frijol va a ir dando el crecimiento poco a poco, buscando la luz del sol hasta que sea grande. La paciencia, cómo Dios nos va a ir ayudando en medio del sufrimiento. Dios, uno quiere que el día 1 que uno está enfrentando la prueba, Dios lo saque, ¿cierto? Día 1. Pero a veces toma paciencia que Dios vaya moldeando nuestro corazón en medio de las circunstancias. Vamos a agregar devoción a Dios. ¿Y qué es la devoción a Dios? Algunos la transcriben como piedad, es decir, entrega voluntaria a Dios. Me encanta cuando Jesús dice, nadie toma mi vida, yo la entrego. O sea, a mí no me están obligando, yo no vine obligado, yo vine porque quise. Sí, sí.
Entonces, que uno puede decirle, Señor, yo te entrego mi vida, no estoy obligado, te la estoy entregando porque quiero. Devoción a Dios. Devoción a Dios es más que la mano levantada, que es genial levantar las manos al Señor, pero la devoción a Dios es: Dios, te entrego mi vida, puedo confiar en que estás conmigo. O sea, esa es entrega voluntaria. Amor fraternal. Vamos a, si entendemos, nuestra fe dada por Jesús para superar el tiempo de sufrimiento, le vamos agregando virtud, que es esa capacidad de valentía, le vamos agregando conocimiento, conociendo a Dios, su palabra, a Jesús, le vamos agregando dominio propio, paciencia, devoción a Dios y ahora amor fraternal. Recuerde, si nosotros no somos capaces de tolerar y amar a nuestro hermano, al que vemos con nuestros ojos, muy difícilmente vamos a amar al que no hemos visto. Entonces, el afecto fraternal se adquiere viendo a los hermanos como Dios los ve. Y dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. En el mundo nos van a conocer en medida que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es no permitir que nuestro corazón maquine maldad contra el hermano. Porque si nosotros maquinamos maldad contra el hermano, Cristo no está habitando en nosotros. Porque su mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no puede haber en nosotros la capacidad de pensar en el mal para el hermano. Y el hermano son los que vienen a la comunidad y los que no vienen. Recuerden, mi prójimo es todas las personas. Entonces, afecto fraternal. Para el afecto fraternal es importante conocernos los unos a los otros. El amor es el ancla firme. Me encanta que Corintios dice que el que no tiene amor es como un címbalo, que suena hermoso en la Reina Valera, un címbalo que retorna, pero realmente en una traducción del lenguaje actual dice una lata. O sea, una latica vieja de esas que están así. O sea, nosotros no tenemos amor, somos como esa lata vieja que hace bulla. Pero cuando tenemos amor, entonces reflejamos el carácter del Padre. Entonces, una manera de nosotros poder confiar en medio del sufrimiento es confiar en el amor de Dios. Cuando nosotros podemos tener fe, dominio propio, paciencia y todos los demás, pero si no tenemos amor, no nos sirve nada de eso. Porque el amor es el ancla firme. Mire que de las mayores confrontaciones que Jesús hacía a los maestros de la ley de su época era que tenían todo lo demás, excepto amor. Y los llegó a comparar con sepulcros blanqueados. Entonces necesitamos ser conscientes que Dios está con nosotros en medio de la dificultad. Dios está en el valle, o sea, Dios está definitivamente en el valle, Dios está con nosotros en la montaña. En los tiempos de abundancia, Dios está con nosotros. Y en los tiempos de escasez, también. En los tiempos de sanidad, Dios está. Y en los tiempos de enfermedad, Dios está. En los tiempos de fuerza, Dios está. Y en los tiempos de cansancio, Dios está. Hay una historia, que ustedes me imagino que algunos han tenido la oportunidad de leerla, que se llama Huellas en la Arena. Que esta persona está escribiendo porque estaba triste, sentía abandonado, Dios no lo había escuchado. Y empieza a quejarse con Dios. ¿Dónde estuviste tú cuando me pasó esto? ¿Cuándo estuviste tú cuando sufrí esto? ¿Dónde estabas tú cuando pasaba esto? Y Dios deja que la persona diga todo lo que ha estado sintiendo. Porque él decía, solo veía 2 huellas en la arena. Solo 2, solo un parcito de pies en la arena. Entonces, ¿dónde estabas tú, Dios? Mientras yo pasaba eso, eran solo mis huellas. Él pensaba que eran solo las suyas. Pero al final de la historia, Dios le dice, no, es que yo te llevaba cargado. Las huellas que veías en la arena eran las mías. Entonces, Dios está con nosotros en la dificultad, sí. Sé que no es fácil, pero es hablarle a nuestra mente y hablarle a nuestro corazón. Con esta persona con la que yo hablaba, que me decía que se sentía sola y desesperada, yo le decía, todos vamos a enfrentar esos momentos ante los duros embates de la vida,
Pero hay una cosa que nos va a ayudar a levantar, y es confiar que Dios no nos ha dejado solos. Mire, ayer vivimos en Montería tiempos complejos. O sea, estamos viviendo tiempos donde las personas están tomando la decisión de decir, ya no puedo más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cada día que vamos a enfrentar dificultades, en medio de la dificultad decir, Señor, yo decido confiar en que estás conmigo, confiar en tu amor. Si hay algo, o sea, usted no puede recordar nada más de lo que hemos hablado, usted puede recordar que Dios no nos abandona, que su amor está con nosotros. Yo le decía a esa señora, mire, usted solo confíe en que Dios la ama. Si tiene algo en que confiar, confíe en el gran amor de Dios, que es por usted. Entonces, si nosotros hoy necesitamos tener algo en nuestro corazón, vamos a tener eso. Que nuestro gozo no es circunstancial, no depende de la ausencia del sufrimiento, sino de la seguridad de la compañía de Jesús. Nuestra alegría no depende de que las cosas estén bien o mal, sino de saber que Jesús está en medio de nosotros y que aparece en escena. Yo siempre me impacto con la historia de los amigos de Daniel en el horno del fuego. Ellos fueron al horno de fuego con la confianza en su corazón que Dios iba a hacer algo. Y a veces nosotros podemos pensar que Dios no va a aparecer en escena en nuestras circunstancias, pero ahí, en el horno de fuego, apareció un cuarto hombre. Y ese cuarto de hombre era como el Hijo de Dios. O sea, que era Jesús allí. En el peor momento, Dios se hace presente. Y si tú y yo podemos tener esa confianza de que Dios no nos ha dejado solos y que Él nos va a sacar adelante, que vamos a tener tiempos de sufrimiento, los vamos a tener. Y que en esos tiempos Dios va a moldear nuestra vida de tal manera que seamos fuertes, firmes y estables. Usted y yo podemos decir, superamos esto, superamos lo que venga, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Entonces, que hoy podamos tener eso, comprender este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que podamos tener esa claridad, nosotros vamos a tener esa fe y esa confianza y esa pasión encendida que Dios no nos deja solos. Que es el Dios de valles, pero que también es el Dios de la montaña. Y no hay mayor alegría que saber que en ese valle Él estuvo contigo abrazándote. Porque cuando celebres en la cima de la montaña vas a recordar que gracias a Él que llegaste allá y no gracias a tu esfuerzo. Y quiero invitarlos que ahí podamos orar y le podamos presentar al Señor la dificultad que estamos enfrentando en este momento. Que usted pueda presentarle a Dios esa dificultad de este momento, financiera, familiar, física. Que usted pueda presentarle a Dios y le podamos decir a Jesús que creemos en Él, que le creemos a Él. Jesús, te damos gracias porque sabemos que tu obra fue completa en la cruz. Habla con Él, preséntale eso que está en tu corazón, preséntale eso que te ha estado preocupando. Jesús, toma nuestras cargas. Que tu Espíritu Santo hoy se manifieste como nuestro consolador. Toma, Jesús, nuestros sufrimientos en tus manos. Te entregamos la angustia, el cansancio, te entregamos la ansiedad, la tristeza, te entregamos la decepción, Señor, las cosas que hemos visto, escuchado. Te entregamos, Señor, la preocupación por este país. Te entregamos, Señor, la preocupación por nuestros hijos. Te entregamos todo, Jesús, y nos rendimos a ti. Y con todo tu corazón, Señor, le vamos a decir, oh Señor, hoy decido creer en ti, que tú harás. Más allá de lo que he imaginado, he creído, más allá de por lo que yo he orado, tú harás. Gracias, Jesús,
porque en esta tierra veremos tu bondad. Gracias por tu sanidad, gracias por tu consuelo. Gracias, Señor, porque tú eres el dador. Gracias porque tú eres el que abre los cielos para encontrarse con nosotros. Gracias porque tú eres el que nos restaura. Señor, te entregamos a nuestros hijos, Padre. Te entregamos este comienzo de mes y creemos, Señor, que el que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla. Creemos, Señor, que eres el Dios de nuestra casa, que yo y mi casa seremos salvos. Creemos que en medio de todo sufrimiento tú has estado, Señor. Creemos como familia que nosotros, Señor, estamos experimentando tu misericordia y tu gran amor. Gracias, Jesús, porque muchos, Señor, nos verán y darán gloria a tu nombre y sabrán que hemos estado con el Maestro. Gracias, Dios. Bendecimos, Señor, tu nombre esta mañana y te decimos que creemos en ti, Jesús. Jesús, porque tú has llegado para traerme sanidad, libertad, restauración. Gracias porque hoy decido creer que el mismo Dios me restaurará. Restaurará mi casa, mi matrimonio, mis hijos. El mismo Dios me hará fuerte, firme y estable para llevar su nombre en alto. Gracias, Dios, porque en medio de mi sufrimiento puedo ver tu gloria y puedo ver tu amor. Gracias, Señor, porque al final diré, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Podemos dar gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén.